¿Sabrías cómo actuar si tu hijo tiene un accidente en casa? Te lo contamos. Nos ha llegado la pregunta de un papá de cómo se cura una herida. Lo primero de todo es que tenemos que desinfectarnos las manos con agua y con jabón o con gel hidroalcohólico. Lo siguiente, vamos a limpiar la herida o debajo del chorro de agua fría con jabón o cogiendo un bote de suero y a chorro para que la irrigación limpie de posibles impurezas esa herida. Lo siguiente que vamos a hacer es coger una gasita y vamos a intentar secar muy bien esa herida por todas partes, a toquecitos o haciendo círculos desde dentro de la herida hacia afuera para arrastrar toda esa suciedad que se haya podido quedar dentro. Lo siguiente, utilizar un antiséptico para crear esta película en la piel y protegerla de posibles agentes externos. El mejor antiséptico que podemos encontrar es la clorexidina, intentando evitar por todos los medios el yodo y el agua oxigenada y el alcohol. ¿Cómo sabemos si una herida está infectada? Bueno, a los bordes de la herida va a aparecer una rojez que encima va a picar, va a molestar, que va a empezar a oler mal, que puede empezar a salir pus, pero si encima el pequeño tiene fiebre, tiene malestar o tiene dolor exagerado porque la herida empieza a abultar, pues son todos señales de que se está infectando. Nos ha llegado una pregunta para saber en qué momento una herida necesita puntos. Bueno, pues las heridas generalmente no suelen ser profundas, suelen ser superficiales, pero si en esta ocasión la herida supera 1 centímetro, incluso 2 de anchura y además la vemos que es profunda, que vemos al fondo esa sangre oscura, es cuando necesita una valoración porque a lo mejor necesita puntos o grapas. Nos ha llegado la pregunta de qué hacer en caso de que los peques se pillen los deditos. Bueno, lo primero de todo que tenemos que intentar hacer es aplicar hielo. Ya sabemos que este acto es muy difícil con los niños pequeños y que nos las tenemos que ingeniar para aplicar frío en la zona. Lo siguiente que tenemos que hacer es averiguar si tienen movilidad en todas las falanges. Moveremos de arriba a abajo, incluso de manera lateral, para intentar saber si pueden tener algún tipo de fractura. Tocaremos así los huesecitos y si oímos un crujir o un crepitar, entonces es que esta falange puede ser que esté rota. Si además tienen todos los deditos muy morados y muy inflamados o vemos en el paso de las horas que no pueden mover bien y no pueden cerrar la mano, entonces deberemos de acudir a urgencias para que le hagan una radiografía. Nos llega la pregunta de una familia de qué hacer en caso de rotura de un diente. Bueno, pues también es muy habitual este tipo de golpes en los niños pequeños. ¿Qué debemos de hacer? Lo primero de todo, buscar esta piececita o entre la arena o en el sitio donde se haya quedado, cogerla y sin frotarla y sin limpiarla, la vamos a meter dentro de una botella que llevemos o en un frasquito o incluso en nuestra propia saliva. Y tal cual cogemos y nos vamos con el peque y ese trocito de diente al odontopediatra para que se lo puedan pegar e implantar. Si sale el diente por completo y se ve la raíz, pues haremos exactamente lo mismo. Sin lavar y sin frotar, lo meteremos en una botellita con agua y nos lo llevamos al odontopediatra para que se lo puedan poner. Nos llega la pregunta de otra mamá que nos pregunta qué hacer en caso de un chichón. Bueno, pues también es una contusión completamente normal en los niños pequeños. ¿Qué debemos de hacer? Aplicar frío inmediatamente, más o menos entre 5 y 10 minutos después del golpe. Y generalmente no suele pasar más, pero si vemos que el pequeño está irritable, que tiene llanto difícil de calmar, que vomita, que ha perdido la consciencia durante unos minutos o que incluso vemos que no está bien, que mueve raramente los ojos, los brazos, las piernas o que camina haciendo eses, entonces tendremos que acudir a urgencias.